manera de contexto, debemos recordar que la pandemia que hoy vivimos ha causado cambios y transformaciones en la manera de hacer y conducir los negocios. La aldea petrolera mundial se ha venido adaptando y ha creado una nueva dinámica de relación entre clientes y proveedores. Las empresas de servicio han tenido que revisar profundamente los fundamentos de la cadena de suministros offshore y adaptarlos en muchos países al entorno de sus industrias. Y el propósito del panel es conocer de líderes de dichas empresas las experiencias vividas, cómo las han abordado y las lecciones aprendidas. Con este contexto me permito presentar a nuestra primera panelista, que es la ingeniera Sonia Castellano, la directora de Schlumberger para México y Centroamérica. Y la pregunta para Sonia es la siguiente. ¿Qué lecciones del año 2020 están presentes actualmente al desarrollar los contratos con sus clientes? ¿Y cómo han respondido dichos clientes a esos cambios? Tenemos, Sonia, unos 7 minutos para que nos den una amplia explicación al respecto. Bienvenida. Muchas gracias, Luis, y buenos días para todos. Como decías al inicio, antes de responder la pregunta, tenemos que poner en contexto lo que atravesamos durante el 2020. Definitivamente fue algo que no estábamos esperando como resultado de la pandemia y como resultado de la crisis de nuestra industria, la cual, honestamente, si todos somos claros, todavía estamos navegando. ¿Qué pasa a raíz de esto? Que tenemos que acelerar muchas prácticas. Cada una de las compañías que participamos en la industria tuvimos que acelerar nuestras estrategias o implementar temas que habíamos hablado por bastante tiempo, pero la situación nos condujo a acelerar esas prácticas. La realidad también, y algo que tenemos que tener muy presente, es que la cadena de valor en todo su contexto está en un modo de recobro. Hay muchos indicadores positivos en la industria. El precio del crudo, la actividad que se está incrementando a nivel mundial. Sin embargo, creo que estamos en una situación que yo denomino cautelosamente positiva. Una situación cautelosamente positiva, ¿por qué? Por todos estos indicadores positivos, pero precisamente porque es cautelosa, tenemos que asegurarnos de implementar correctamente estas lecciones aprendidas que tuvimos durante el 2020 y estas lecciones que tuvimos que acelerar debido a la situación en la que nos encontrábamos. Y hoy estamos en un modo reactivo. ¿Por qué? Porque no tenemos partes críticas, porque tenemos que balancear la falta de mano de obra capacitada, de materiales, de activos. Así que creo que una de las principales lecciones que tuvimos durante el 2020 es hablar de soluciones proactivas. Y pueda que suene a algo muy básico, pero es muy importante que cuando desarrollemos nuestros contratos, racionalicemos proveedores, racionalicemos servicios, que nos permitan intercambiar fácilmente entre los clientes a los cuales les proveemos trabajo. En el pasado siempre se manejaba un modelo de tener un poquito de todo. Ese modelo ya no es sostenible por temas de costos, por temas de agilidad, por temas de eficiencia. Entonces, racionalización es fundamental. Adicionalmente, considerando lo que pasó con la pandemia, un tema muy importante y una lección muy importante es cómo optimizamos nuestros recursos. Les voy a dar un claro ejemplo que es específico para la actividad de México en el offshore. Con el tema de las cuarentenas, de las personas de alto riesgo, con los protocolos creados, la optimización de recursos se convirtió en algo fundamental. Antes de la pandemia, nosotros teníamos operaciones remotas en la parte de perforación de alrededor, un 39% de las operaciones que hacíamos se manejaban de forma remota. En el último trimestre, en el segundo trimestre del 2021, estamos llegando a un nivel de alrededor 52% con un máximo pico del 61%. ¿Esto a raíz de qué? De que optimizamos los recursos, empezamos a trabajar en forma remota sin sacrificar el desempeño. La siguiente es la planeación. La planeación es fundamental y me suena algo básico, pero es muy importante tener visibilidad de las operaciones que hacemos. Permite tener un mejor aprovechamiento de los recursos, permite también que tengamos un lenguaje común entre los operadores y las compañías que prestan los servicios, porque cuando hablamos de planeación se tiene que hacer en forma conjunta, no lo podemos hacer con una de las dos partes. Entonces, definitivamente la parte de planeación, utilizar el mismo lenguaje y tener claros los términos y condiciones de las partes contractuales es fundamental y nos permiten tener un trabajo más eficiente con mejores resultados. Por último, la digitalización, que definitivamente es un tema del cual todos hablamos.
un tema que veíamos un poco más a largo plazo, pero es un tema que juega un papel muy importante en los otros temas que he hablado, en los temas de planeación, en los temas de ejecución, evaluación y optimización de procesos. Es una transformación completa de nuestra industria y nuestra compañía no solo la aplica en operaciones de campo, sino en todo el proceso, desde la planeación hasta la ejecución, lo que permite tener procesos más eficientes. Ahora, ¿cómo recibieron nuestros clientes estas lecciones o cómo las están recibiendo en el término de implementación de contratos actuales cuando hablamos de soluciones proactivas, de optimización de recursos, planeación y digitalización? Pienso que la respuesta fue muy positiva. Cuando hablamos de digitalización, de operaciones remotas, los resultados los muestran. Tener 61% de operaciones de forma remota es un logro muy grande. Sin embargo, todavía tenemos un gran camino para recorrer. Es fundamental que continuemos trabajando como equipo. El tema de la racionalización es fundamental, tanto para los clientes como para nosotros, compañías prestadoras de tecnología. Porque cuando tenemos una racionalización, ¿qué podemos hacer? Podemos enviar señales de demanda a los centros de manufactura. Podemos tener un flujo de trabajo mucho más ágil y muchísimo más eficientes dentro de toda la cadena de suministros. Y algo también que es fundamental, cuando hablaba de soluciones proactivas y del trabajo con las compañías dentro de la cadena de valor, es la involucración de todos los stakeholders. Esto no es un tema de compañía operadora y compañía prestadora de servicios, es un tema de trabajar con las entidades gubernamentales también, con las agencias locales e implementar estas acciones proactivas. Definitivamente creo que en términos generales, las lecciones del 2020 nos presentan una gran oportunidad para optimizar los contratos y para beneficiarnos a todos los jugadores dentro del proceso. Para nosotros es muy importante ser aliados de nuestros proveedores y de nuestros clientes, y para eso la palabra fundamental es trabajar en conjunto para lograr estos objetivos. Pues muchísimas gracias, Sonia, por esa explicación tan interesante. Yo quisiera hacerte una pregunta en unos 50 segundos del tiempo que disponemos. Si hablamos de cuál es la lección más importante aprendida, ¿cuál sería, en tu criterio, la que tú señalarías? Una, definitivamente pienso que es la comunicación, Luis. La comunicación y la transparencia es fundamental porque cada una de las cosas que queremos implementar requieren de una comunicación clara, precisa, concisa y transparente. Sin esa comunicación y esa transparencia, ninguna de las lecciones que se aprendieron se hubieran podido implementar. Excelente. Pues muchísimas gracias, Sonia, por tu excelente explicación. Y quisiéramos ahora darle la bienvenida y la oportunidad al colega César Vera de la empresa Naviera Integral. Buenos días, César. Muy buenos días, Luis y audiencia. Bienvenido. César, dentro de las inquietudes que existen en la gente, quisieran conocer de parte tuya hasta qué punto el sector offshore de México continúa apoyando su modelo y líneas de negocio y qué tipo de crecimiento debe ocurrir en ese tipo de actividades offshore para crear una economía más sana y con más oportunidades para las empresas de servicio establecidas y para también impulsar pues el crecimiento o el nacimiento en muchos casos de nuevas empresas. Adelante, César. Muchísimas gracias. Bueno, conforme al dicho de Heráclito de Éfeso, ¿no? Nada es permanente, a excepción del cambio. El sector offshore o costa fuera de México ha venido experimentando en forma reiterada cambios. Más recientemente lo hemos visto incluso en las asignaciones de las áreas costa afuera. Ejemplos sencillos, un par más recientes, la nueva adquisición de Lukoil, la asignación del campo Sama Pemex. En fin, situaciones que nos mantiene a todos los que servimos en este sector o participamos en el mismo, pues activa y productivamente, creando y redescubriendo oportunidades de colaboración con nuestros clientes, con nuestros similares y de igual manera con nuestros proveedores. En forma recíproca, ¿no? Para el caso de Naviera Integral, hemos venido con una tradicional innovación y calidad de servicio.
Pero ¿qué creen? Que no ha sido suficiente, ¿no? Hemos tenido que entrar en un modo versátil, dado el ambiente vigente. Y me refiero a los últimos 5 años en el sector energía y recientemente, como también lo mencionó Sonia, con el impacto mundial debido a la pandemia que nos agarró a todos de una forma no preparada. Estos retos se suman a unas situaciones actuales que están ocurriendo, particularmente en México. Por ejemplo, el reforzamiento de la actividad en Pemex. Habíamos venido de un esquema de un oligopolio a un esquema de apertura y de pronto un tema de reforzamiento de la actividad de Pemex. La participación de las operadoras privadas, que había tenido como una pausa, como una discreción, y hoy día más activo. Sin embargo, aún en la etapa de exploración de los campos, todavía no en esa sección que nos permite ampliar el panorama de trabajo a todos los que colaboramos en él. ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a periodo promedio de 3 meses de actividad, particularmente en la perforación. Ello no te permite una rentabilidad, un cálculo de la rentabilidad y un objetivo de rentabilidad inmediata de los servicios. Te lleva a un modo de sobrevivencia. Ahora, quizás estoy particularizando el caso de las navieras, que tiene factores fuertes de fuerte inversión de activos, ¿verdad? Hay otros servicios que no son así, hay otros servicios que lo que requieren es justamente esos contratos cortos y de inversión inmediata y que generan un flujo. Para el caso de las navieras opera mejor en contratos a largo plazo que contra el llamado. Una naviera es muy difícil que se imite el modelo Uber, ¿no? No es lo mismo tener un vehículo en leasing que tener una embarcación. Y entre más especializada, menos. Los contratos a largo plazo permiten, por otra parte, también una eficiencia compartida. Y lo acaba de mencionar muy interesante Sonia, ¿no? En esa planeación conjunta. Yo tengo que cubrir mis costos y ello dispara mis precios. Pero yo soy un costo para mis clientes, asimismo mis proveedores son un costo para mí. Si podemos compartir esa eficiencia en costo y en la operación, entonces podemos establecer contratos a más largo plazo que nos permita justamente buscar esas eficiencias en conjunto. Si el tema es inmediato y para el momento, yo tendré que pensar en inmediato y para el momento. Me refiero a esto en forma instintiva. No obstante, el panorama nacional realmente nos alienta a continuar forjando relaciones inmediatas, pero con visión a largo plazo. Entendiendo que es 2023, el año en donde vamos a empezar a ver el verdadero volumen de campos que entrarán en su etapa de desarrollo y producción. Hay un caso súper interesante. Tuvimos un reto con nuestro cliente Shell en aguas profundas y es un claro ejemplo de resolver en conjunto. Estamos hablando de aguas profundas, es una inversión más fuerte, es un sector que ha sido un poco abandonado en México y no todo el mundo le ha entrado precisamente por el tema de que conlleva algunos costos. Entonces, ¿qué hicimos allí? Trabajamos, ¿cómo podemos hacer el traslado, tanto del personal como de los materiales, que de cualquier manera se hace vía marítima, pero a un costo menor que el tradicional por medio de helicóptero? Pero también con una visión de optimización en la que la curva de aprendizaje sea acelerado, mínimo riesgo y controlado, porque estamos hablando de personal. El traslado tiene que ser eficiente, seguro y confortable, desde y hacia la plataforma. Más tarde hay un breakout room y hablaremos más a detalle de eso y les puedo dar un poquito más de ejemplos, pero es un caso muy interesante de ello y que se ha logrado realmente romper un paradigma. Hoy más que nunca el sector costa afuera nos hace un llamado a esto, a la eficiencia. Hay objetivos de descarbonización, hay una oferta-demanda variante, los cambios en las metas de producción son constantes. El tema de salud, o sea, lo conocemos perfectamente. Hoy necesitamos ejecutar a los costos más optimizados los proyectos que en un futuro lejano no serán, pues serán más bien probablemente serán inviables. En alguna conferencia reciente, escuchamos de una persona de la CNH que nos decía, es muy interesante o muy preocupante que tengamos en México un gran volumen de reservas, pero lo que no se empiece a trabajar hoy
¿Será que después va a haber el dinero para invertirlo y hacerlo en un futuro? A lo mejor acabamos con tener muchos doblones de oro enterrados o billetes que ya no funcionan, ¿no? En fin, hemos visto una adecuación también en nuestro cliente Pemex, está generando esquemas de contratación ya 3 años, está incrementando tarifas y está haciendo un reforzamiento en la eficiencia operativa como un diferenciador. Está regularizando los pagos por servicios ejecutados. Todo esto da a entender un panorama hacia el futuro, es un incentivo. Y bueno, como les decía, hay ejemplos de cómo lo hemos hecho, pero para ahorrar aquí el espacio de tiempo, ayudaría, porque me mencionabas, querido Luis, qué debe ocurrir en las actividades offshore para crear una economía más sana y más oportunidades. Rápidamente les digo que ayudaría mucho a reforzar la perspectiva a largo plazo, generando compromisos de contratación, no solo para la necesidad inmediata, sino con miras hacia el futuro. A lo mejor con una cuestión de flexibilidad. Muy interesante que Sonia mencionaba racionalización. Yo trabajé 23 años en Schlumberger y escuchar a Schlumberger hablar de racionalización me parece súper interesante cuando es una empresa de multiservicios, ¿no? Muy, muy interesante ver ese cambio. Yo que trabajo hoy día en una empresa privada, les puedo decir que pareciera que la racionalización ya prevalece. Bueno, pues se ha tenido que reforzar. Así que bueno, yo creo que entre más podamos establecer claros objetivos, podremos lograr una economía más sana y con más oportunidades en el sector offshore. Pues muchísimas gracias, César. Creo que hay una explicación muy clara de la situación en el tema de oportunidades de servicio, el impacto que va a tener y todas la importancia, la confiabilidad en el tema en cuestión, ¿no? Quisiera seguir ahora, darle la oportunidad al colega Hermes Aguirre. Hermes es el vicepresidente de Halliburton para México. Buenos días a Hermes. Buenos días, Luis. Bienvenido. Muchas gracias. Hermes, quisiéramos entender un poco cómo adaptó Halliburton las expectativas de su cadena de suministro a esta realidad del 2020. Yo diría que a nivel global y tocar un poco la parte acá en México. Y si han visto que esas cadenas de suministro aumentan su confiabilidad a niveles que existían antes del comienzo de la pandemia, cuando el negocio era totalmente distinto. Adelante, Hermes, por favor. Gracias, Luis. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores y las felicitaciones al equipo de México Oil and Gas Summit 2021. Agradecimiento por la invitación. Como bien dice Luis, la cadena de suministros pues, se debió adaptar a unas circunstancias muy complejas. Nosotros vimos, lo primero que tuvimos fue entender y adaptarnos a unas operaciones bajo una pandemia que no tuvo precedentes ni en la industria y para el mundo en general. Entonces, el primer reto, ¿sí?, fue cómo mantener el ritmo de actividades ante una amenaza que fue pues definitivamente un impacto en la salud de una forma sobredimensionada, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo primero entonces para poder adaptarnos a estas expectativas? Es pues, tomar nuestras fortalezas, ¿sí?, que tenemos alrededor de seguridad, digamos, y salud, y alinearnos a una serie de regulaciones y políticas gubernamentales y reconstruir, digamos, los sistemas y procesos para asegurar la salud de los empleados. Lo primero entonces es abordar el problema de la pandemia o el reto de la pandemia. No solamente nuestros empleados, nuestros contratistas y en general todos los que estaban alrededor de las operaciones, ¿sí? Entonces, eso de ahí nos surge a nosotros cómo adaptamos toda la cadena de suministro para cada actividad. Cada operación tenía que ser revisada y adaptada de forma tal que seguimos entregando los servicios con los niveles que estábamos comprometidos, ¿no? De acuerdo a la seguridad y la calidad de Halliburton, de acuerdo a nuestros estándares. ¿Qué podemos decir? Que aún ante las condiciones de la pandemia, nuestras operaciones las mantenemos en condiciones de pandemia. Seguimos
entregando esos niveles de calidad. Yo creo que Sonia y César muy bien puntualizaron algunas de lo que tuvimos que adaptarnos o algunas de las condiciones. César hablaba de proyectos que se iniciaron en medio de estas condiciones. Tuvimos que darles a ellos una adaptación particular, pero entregando, ¿sí?, esas expectativas generadas, ¿no?, originalmente. Aquí tuvimos que asistir a todos nuestros empleados, contratistas, ¿sí?, y cada operación con cada uno de los elementos que se necesitaba para realizar su ejecución. Obviamente, esto significó sobrecostos o esfuerzos adicionales, ¿no? También necesitamos adaptarnos a marcos contractuales. Pero aquí yo creo que uno de los temas fundamentales fue la colaboración que logramos tener entre nuestra cadena de suministros, nuestros clientes, para alinearnos en tiempo y en forma y reaccionar en forma inmediata a estas condiciones. Entonces, el enfoque para la adaptación tuvo que ser multidisciplinario. Tuvimos que adaptar desde lo administrativo, lo operacional, la salud ocupacional e inclusive lo legal y laboral. ¿Qué podemos decir entonces? Las expectativas estaban asociadas a mantener una continuidad operativa bajo unas condiciones de salud que asegurasen la integridad de los empleados y contratistas. Y eso lo controlamos. Lo manejamos igualmente controlando unas expectativas también financieras que asegurasen el mantener la inversión para lo que puede ser el restablecimiento post-pandemia. Entonces, en este estado, algunas acciones críticas, como el establecimiento de comités de crisis, digamos, que alineó procesos globales y alineó procesos y reportes que permitieron tomar mejores prácticas a nivel mundial y adaptarlas a México, particularmente en lo que estábamos nosotros viviendo, ¿sí? Y ahí se establecieron protocolos y estándares de cómo manejarnos. En la parte operativa, yo creo que ahí en la panel anterior se habló muchísimo de la transformación o de la automatización, la digitalización y lo que es la transformación digital, pues se potenciaron estas iniciativas. Y en el panel anterior, pues describieron bastante sobre estos temas. Pero esta implementación, al igual como hablaba Sonia, nos ayudó a limitar la exposición del personal en áreas operativas. Maximizamos el home office limitando o minimizando el impacto que esto pudiera tener. Esto optimizó flujos de trabajo, redujo el people on board, como lo llamamos, particularmente offshore, perdón, y esto nos ayuda a incrementar la adherencia a esos procesos para entregar al final del día una propuesta de valor que estuviera asociada con la actividad que nosotros desarrollamos y estaba asociada a seguir colaborando y diseñando estas soluciones de ingeniería que maximizan el valor de los activos, ¿no? Y eso al final del día era el objetivo, ¿no? Entonces, Luis, poco adaptarnos a esas expectativas para entregar, ¿sí?, ese producto final, ¿sí? Fue el trabajo más importante, asumiendo la pandemia, trabajando con ella y tomando todas las iniciativas y fortalezas que tenemos en nuestra empresa y en la industria, ¿sí?, para poder diseñar estas soluciones que implementamos para afrontar el tema de salud, pero también el tema operativo. Eso es un poco lo que podría resumir, Luis. Pues muchísimas gracias, Hermes. Me gustaría tomar un minuto para preguntarte algo también. Es un tema que inquieta al sector en general, pero en lo particular a las empresas de servicio. Quisiera preguntarte cómo pudiera influenciar en el tema de la cadena de suministro la posibilidad de incrementar la producción con la incorporación de la OPEP, que ya está pues poniendo sobre la mesa de al menos incrementar 1 millón de barriles de lo que ellos tienen cerrado conjuntamente con Rusia. ¿Y cómo están ustedes observando este panorama a nivel mundial? ¿Y qué impacto en México? Si me pudiera dar una respuesta muy, vamos a decir, sucinta, te agradezco. Luis, yo creo que lo que estamos viendo es a nivel internacional
va a haber un crecimiento y va a haber una actividad que va a venir, digamos, en un modo crecimiento durante los próximos meses, dado a las condiciones y a las circunstancias que se están dando tanto de mercados como de oportunidades. ¿Cómo podemos, desde la cadena de suministro, apoyar a que este incremento de producción sea una realidad y se pueda estar materializando? Básicamente es en una colaboración mucho más estrecha con nuestros clientes, con las operadoras, diseñando soluciones mucho más, yo creo que aprovechando mucho más el conocimiento que tenemos a nivel global, en México en particular, compañías como Halliburton, que tienen más de 80 años en el país, pues hay un conocimiento muy vasto. Solamente la colaboración y el trabajar conjuntamente muy cerca en diseño de soluciones colaborativas e integradas pueden ayudarnos a nosotros a colaborar en ese incremento de producción que estamos hablando. Pues, gracias. Muchísimas gracias, Hermes, por tu aporte y tu colaboración. Y vamos a seguir adelante en aras de cumplir también con el tiempo que nos asignaron. Y en esta oportunidad estaré invitando al ingeniero Javier Cabrales, que es el gerente de Oil and Gas del grupo PPG. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Luis. Javier? Buenos días a todos. Sí, muy bien. Perfecto. Javier, en tu opinión, ¿qué hemos aprendido durante este periodo sobre la capacidad de la industria para adaptarse a las nuevas realidades del sector? ¿Y de qué manera han influido, algo que señaló Hermes hace un momento, las tecnologías, vamos a decir, de comunicación, las tecnologías de digitalización en el tema específico del área donde te desempeñas? Claro, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, a los organizadores. En este caso, desde la perspectiva nuestra de PPG, hemos aprendido que a lo largo de estos meses de verdad totalmente difíciles y complicados para todas las empresas que nos dedicamos al servicio del sector energía, que hemos aprendido realmente a adaptarnos con gran velocidad a los nuevos requerimientos. Hablaban de diferentes conceptos hoy día, Hermes, César y por supuesto Sonia, con temas de lo que es trabajo en conjunto, el tema de la rentabilidad. Entonces, en este periodo, nuestros líderes han tenido que actuar de manera oportuna, tratando de adaptar todas estas estrategias para dar continuidad a los negocios, asegurar la estabilidad económica y sobre todo crear equipos de trabajo con resiliencia, que es una palabra que se ha convertido pues prácticamente en una tendencia, y sobre todo que sean tolerantes a este tipo de frustraciones. Como bien comentabas, la tecnología ha desempeñado un papel clave en todo esto. Todas las plataformas digitales de comunicación, como hoy día estamos utilizando esta en particular, lo que es Zoom, Teams, Skype, entre otras, han permitido que podamos tener cercanía con los clientes a través de presentaciones, mostrarles videos, visitas virtuales. Nos han ayudado realmente a mantener a nuestros clientes cautivos y a cortar esa distancia que ha causado la pandemia. Eso realmente ha sido relevante. Sin duda alguna, hoy el gran reto del sector energía es poder seguir comprando, negociando, produciendo, innovando y comunicando todo lo que han desarrollado en esta cadena de valor, en esta cadena de suministro, para poder continuar con las operaciones. Y sobre todo que también se han viralizado conceptos como el e-commerce, todo el tema de videoconferencias, trending topics, y se ha hablado cada vez más de los conceptos, como bien marcaba hoy día Hermes, en el tema del home office, redes de comunicación mucho más rápidas como la 5G, Internet of Things, y por supuesto, todo tiene que ver con velocidad. Nosotros, desde nuestra perspectiva, hemos rescatado 3 conceptos básicos que nos han permitido realmente mantenernos a la vanguardia y estar en constante movimiento en este sector de energía. El primero, y es un concepto que le hemos venido manejando en todas y cada una de las opiniones de los ponentes, que es la adaptación. Esta adaptación es la capacidad que tiene cada uno de los entes o las empresas de poder, y obviamente sus líderes, de poder aceptar las nuevas necesidades del mercado, lograr adaptar, además de las tecnologías que hoy día manejamos en sí,
o per se productos, servicios, todo este tema del canal digital para poder entonces comunicar a cada uno de sus clientes potenciales las posibles soluciones que se van transformando día a día, las nuevas ofertas y sobre todo las empresas que han adaptado o se han adaptado de mejor manera a toda esta nueva normalidad han tenido crecimientos importantes, innovando en partes de su servicio o bien haciendo cambios en sus productos. Eso significa que el poder adaptar estas tecnologías para poder tener un mejor servicio nos conlleva a tener una oferta integral de servicio. Eso es muy importante, el poder tener ya servicios adaptados, trajes a la medida, que anteriormente era un poquito más complejo tener. Bueno, hoy día ya es una necesidad, ¿no? El poder establecer ya trajes a la medida para diferentes tipos de clientes. La evolución realmente es parte también de los conceptos y pilares básicos para poder adaptar y cambiar procesos en donde el principal recurso, que es el ser humano, pues juega el papel importante, sobre todo con una filosofía de mejora continua. Hemos tenido nosotros la capacidad de adaptarnos, siguiendo obviamente todos los protocolos, como bien comentaba Hermes, de salud ocupacional, el tema de seguridad, todo lo que tenga que ver con protocolos que nos ayuden a mitigar el efecto de la pandemia, por supuesto, del COVID-19. Entonces, esto hace que nosotros podamos desempeñarnos desde diferentes perspectivas, ya sea en home office o bien las personas que están todavía trabajando en campo, en la parte operativa, pues se pueda traducir, estimado Luis, en rentabilidad y sostenibilidad para nuestros negocios y sobre todo que las empresas dedicadas al sector tienen hoy día un alto compromiso para poder seguir proveyendo servicios y productos y sobre todo los empleados, ¿no? Esto conlleva tener éxito en esta cadena de suministro y finalmente nosotros buscamos convertir realmente todo ese tema de incertidumbre que al principio vivimos en un área de oportunidad para poder seguir creciendo y de igual manera buscar la satisfacción final de nuestros clientes, que es el objetivo principal de todas las empresas, ¿no? El poder proveer productos y servicios que realmente satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Sin duda, como comenté al principio, la evolución es un pilar importante. Si no hay evolución, no hay innovación, no tenemos tecnología y, por supuesto, no hay adaptación. Y en el último concepto que desde nuestra perspectiva estamos viendo es la rapidez. Como bien comentábamos hoy día, la inercia general del mercado se va globalizando. Buscamos que todo sea con mayor rapidez. Un ejemplo clave, digo, hoy día las empresas como lo son Halliburton, Schlumberger, han desarrollado tecnologías que permiten hacer operaciones marinas y de reconocimiento, de exploración, mucho más rápidas que hace 10 años, ¿no? Entonces, hace 10 años el poder tener descubrimientos era muy complejo. Bueno, hoy día se vuelve una realidad el poder tener a nuestro alcance las nuevas tecnologías y, por supuesto, en temas de mantenimiento, que es un enfoque principal de nuestra empresa, el poder tener mantenimientos más rápidos, menor cantidad de tiempos muertos, mejor expectativa de vida de servicio, realmente se traduce en una necesidad de productos y o servicios con mejor performance. Entonces, estamos buscando tener todo ese tipo de situaciones. Es lo que nos ha dejado la pandemia. Aprender a adaptarnos, a evolucionar y sobre todo a actuar con mucha rapidez, Luis. Gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Quisiera hacerte una pregunta. Probablemente toque un tema susceptible para pues, todos nosotros en la industria y tiene que ver con el tema de financiamientos. ¿De qué manera la situación vivida en general y en particular en México ha podido afectar las operaciones de la empresa, la situación que se vive no solamente en México, sino a nivel mundial en el tema de financiamiento para las empresas? Sí, mira, las estrategias han venido desde, en algunos casos, ajustes, realmente la incertidumbre de algunas personas del poder quedarse sin empleo con la finalidad de poder tener o continuar con las operaciones, ha sido un caso específico y lo hemos vivido nosotros, temas de ajustes. También hemos vivido algunos temas de recortes en algunos rubros de la empresa, compras con mayor inteligencia.
realmente el tema de financiamiento se ha permeado para todas las áreas. Como bien comentaba Hermes, en la cadena de valor, en la cadena de suministro, tenemos que hacer compras más inteligentes, desarrollar productos que sean mucho más eficientes y de mejor calidad, con un mejor performance o performance diferente. El tema del financiamiento, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con esa estrategia de servicio, ¿no? Con esa estrategia de mercado, el poder nosotros establecer compromisos a largo plazo con nuestros clientes y con nuestros proveedores para poder mantener una operación eficiente, constante y sobre todo sana. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación. Creo que nos va a dar tiempo para hacer algunas preguntas adicionales. Gracias. Antes de hacer un cierre del evento. Por ahora quisiera hacer una siguiente pregunta de algo que también inquieta mucho y preocupa al sector, y es como visto también como una oportunidad o un reto con el tema naviero, y me gustaría que César nos apoyara con la respuesta. César, ¿cómo ves el futuro de los astilleros mexicanos y la posibilidad de crecimiento y de fortalecimiento de ese sector en el país? Sí, querido Luis, panelistas y audiencia, los astilleros mexicanos tienen un esquema de crecimiento. Sí lo veo claramente, siempre y cuando haya una certificación, una especialización y un costo por volumen, de manera que se pueda traer el mantenimiento, ojo, de flotas extranjeras, no así la operación, porque recordemos que el cabotaje mexicano, la regulación es muy estricta y exige la bandera mexicana. Pero eso no quiere decir que no pudiésemos dar servicio a embarcaciones extranjeras y generar con eso también un incentivo para los astilleros mexicanos. Pero más allá también del astillero en sí, Luis, si me permites muy rápidamente, también el tema de las nuevas flotas, ¿no? Sí es viable y sí es ejecutable, mas ya no puede ser en especulación como se hizo en el pasado, porque, repito, son inversiones fuertes y un activo como una embarcación, pues tiene una vida estimada y un impacto de más de 20 años. Entonces, debemos evolucionar y hacerlo como mencionó, por ejemplo, Hermes, en un esquema de colaboración, entendiendo cuáles son las necesidades en los siguientes 5 años, claramente con nuestros clientes. Y en el caso de Naviera, por ejemplo, participamos con Halliburton también en el proyecto con Shell. Y ha habido una total transparencia en la forma en que se hacen las cosas. Cuando hay una total transparencia, cuando hay una claridad de que a dónde vamos juntos, efectivamente lo vamos a poder lograr. Los esquemas de trabajo tienen que evolucionar y creo que están evolucionando. Muchísimas gracias, César. Tengo una pregunta adicional y me gustaría, Sonia, conocer tu opinión en base a algo que señalamos anteriormente. El tema del crecimiento que ya se nota en el negocio petrolero, la ampliación de las actividades de muchas empresas en la parte offshore a nivel mundial. ¿Qué impacto puede tener ese crecimiento de negocio a nivel mundial para la industria de servicios, y por supuesto qué impacto pudiera tener esa dinámica dentro del entorno mexicano? Gracias, Luis. Mira, es una pregunta muy importante porque definitivamente todos los indicadores nos están mostrando que hay un incremento de actividad. Entonces, ¿cuál es el impacto? No solamente para México, sino para cualquier locación donde la actividad esté incrementando, es la asignación de recursos y de tecnologías, porque tenemos que ser muy conscientes que durante los últimos años, especialmente durante el último año, la generación de tecnologías, de herramientas, de desarrollo de personal estuvo restringido. Esa es la realidad, estuvo restringido. Entonces, cuando inicia un aumento de actividad a nivel mundial, cuando la demanda aumenta, la asignación de recursos está basado en los lugares donde tengamos un mejor retorno de capital, los proyectos que sean más atractivos. Entonces, por supuesto, la visibilidad de la actividad en México
qué tan atractivo es la parte, obviamente, financiera, van a jugar muy importante para la asignación de recursos. Entonces, definitivamente es un entorno bastante interesante porque la actividad aumenta en diferentes lugares, en diferentes magnitudes. Los volúmenes también son diferentes en diferentes lugares y con diferentes magnitudes, y por eso la importancia de lo que yo mencionaba antes, la racionalización, que cuando tienes racionalización de equipos y de expertise, de experiencia, tienes una flexibilidad mayor para compartir y para mover recursos de forma fácil de un lugar a otro. Por eso la importancia de la racionalización en México y de la industria para poder tener una flexibilidad con la movilidad de los recursos. Muchísimas gracias, Sonia. Creo que sí es una pregunta que está en la mente de muchos, no solamente en México, sino a nivel mundial, y sobre todo pues de las empresas operadoras, las empresas que trabajan en todo lo que es la logística marina, y ahí creo que tu respuesta va a ayudar mucho a quienes nos estén escuchando al respecto. Quisiera también tomarme el tiempo para hacer una pregunta y quisiera que Hermes me apoye con la respuesta, ¿no? Si tuviéramos que hablar de factores relacionados como talento, recursos, decisiones y el efecto de transición energética que de una u otra manera tienen un impacto en el tema de servicios porque van a impactar o impactan la eficiencia de las operaciones y también el desarrollo de las mismas. ¿Cuál sería ese factor, Hermes, en tu opinión? ¿O sería no un factor principal, sino varios de ellos? Como mencionas, Luis, y tal vez Sonia estaba hablando un poco acerca de la limitación de recursos o pues dado estas condiciones que tuvimos a nivel mundial, inversiones y yo diría que preparación de recursos, como siempre lo hemos vivido en las crisis petroleras. Los que llevamos muchos años hemos vivido varias de estas, pero esta definitivamente, pues obviamente tuvo una dimensión sin precedentes, digamos, ¿no? Entonces, esta transformación energética que estamos viviendo y que viene ya teniendo una ola y ya yo diría que unas acciones claras a nivel mundial de muchas de las operadoras, pues va a requerir de un talento y de unas tecnologías y de un desarrollo, ¿sí? Que demanda de las empresas de servicio y va a demandar un acompañamiento mucho más yo diría que firme, ¿no? Y ahí es donde tenemos uno de los grandes retos, son las inversiones, ¿no? Y las inversiones están asociadas a la capacidad que tenga la industria para reaccionar y para tener esta capacidad financiera de desarrollar tecnologías, desarrollar capacidades, desarrollar recurso humano, ¿sí? Para esta transformación. Entonces, hay un reto grande. Yo creo que hemos venido caminando y estamos acompañando nosotros, la industria y las operadoras, en esta transformación energética que se está viendo, ¿sí? Creo que ahí cada una de las empresas a nivel mundial hemos tenido ya unas iniciativas. Estamos trabajando no solamente con las universidades, sino con los gobiernos y con las compañías operadoras y mirar esta transformación como bien. Prepararnos requiere de una demanda y una inversión que estamos haciendo el esfuerzo, pero que creo que ahí viene una coyuntura importante, ¿no? Ante las condiciones actuales de atender el mercado, ¿sí? Y mirar hacia el frente este tema de la transformación energética. Entonces yo creo que hay un reto, pero yo creo que en la industria hemos aprendido y hemos, como decía, hemos afrontado diferentes crisis. Lo más importante es aprender de los aprendizajes que hemos tenido, ¿sí? Y poderlos capitalizar para dar el siguiente paso. Yo creo que nunca nos hemos amedrentado, nos hemos asustado con los problemas, los hemos afrontado y nos hemos ocupado de las soluciones. Y hay soluciones y hay áreas, por ejemplo, en Halliburton tenemos la mejora continua como una de las iniciativas fundamentales para cómo enfrentar estos nuevos retos. Entonces yo creo que si nosotros vemos que aprendemos y continuamente estamos mejorando, podemos maximizar las inversiones para tener la tecnología y los recursos para esta transformación energética. No es fácil. Yo creo que va más rápido de lo que a veces uno se imagina.
Por ello tenemos nosotros que estar preparados, muy bien alineados, pero creo que la industria ha sido muy responsable en general, ¿sí? En entender, en leer y en adaptarse a estos cambios y en ser muy pragmático en las soluciones. Entonces, yo creo que el tema importante viene en capital de inversión y ahí para tecnologías. Y ese es uno de los temas fundamentales que vamos a tener que afrontar a nivel de la industria para poder tener ese nivel de capital de inversión. Pero por ahí lo aproximaría yo un poco, Luis. Gracias, Hermes. Déjame preguntarte, y el talento, el desarrollo de talento, la disponibilidad de el mejor conocimiento para hacer la mejor prestación de servicios. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo lo han vivido en el caso de ustedes específicamente en Halliburton? ¿Qué impacto ha tenido? Porque normalmente la reducción de operaciones conlleva en muchos casos a la salida de gente que se ha dedicado tiempo y dinero para prepararse en la empresa. ¿Qué me dirías en este tema? Mira, yo creo que nosotros en la industria y Halliburton en particular valoramos, capitalizamos el conocimiento como uno de los assets fundamentales que tenemos en la industria. Yo creo que en esta crisis en particular, y yo te diría países como México, donde no sufrimos un impacto tan devastador en la caída de actividad, logramos mantener el talento humano. Y ese es uno de los grandes valores y uno de los grandes, yo diría que logros que podemos rescatar de las condiciones. Mantener el talento humano, mantener la inversión en el desarrollo del talento humano es uno de los principales factores que a nosotros nos motiva para poder ejecutar las estrategias que nosotros nos hemos venido capitalizando. Entonces, preocupa, sí, ocupa muchísimo a seguir trabajando en todos los programas de desarrollo de talento que tenemos en las organizaciones, en trabajar nuevamente con universidades, ¿sí? Y trabajar con el ingreso, desarrollo, digamos, de programas de generación de nuevas generaciones que nos permitan a nosotros afrontar estas realidades. Entonces, yo creo que, Luis, hemos aprendido de muchas crisis, ¿sí? Y hemos aprendido que hemos dejado ir talento importante. Y yo creo que aquí tuvimos la oportunidad. Y te digo, México fue particularmente especial porque no tuvimos ese nivel de reducción de actividad tan dramático. Otros países lo vivieron, ¿sí? Tuvieron que tomar decisiones un poco más fuertes, pero yo creo que lo que estuvimos trabajando muchísimo es cómo logramos mantener dentro de la organización el conocimiento y el capital humano de la mejor forma. Porque ya hoy en día no estamos viendo que la necesidad va a ser inversa, ¿no? Vamos a necesitar ese talento humano. A medida en que aplicamos bien y utilizamos bien este principio durante los últimos 12 meses o 16, 18 meses, lo estamos capitalizando hoy en día. Luis, eso es fundamental y es supremamente crítico que entendamos que el desarrollo del talento humano en nuestra industria se ha visto limitado y tenemos que saberlo retener y saberlo desarrollar en nuestra industria. Nosotros hemos trabajado muchísimo en eso, Luis. Los programas de desarrollo de liderazgo, de desarrollo de talento, de innovación de gente, de programas que permitan a nuestro talento humano mantenerse y desarrollarse dentro de la industria. Eso es uno de nuestros pilares fundamentales en la estrategia de la organización. Muchísimas gracias, Hermes. Creo que hemos escuchado muy interesantes opiniones de nuestros colegas del panel y yo quisiera puntualizar en estos momentos un poco más el tema del servicio de operaciones offshore en México, en donde el 80% de la producción de hidrocarburos proviene de las operaciones en offshore. Y las inversiones aprobadas por la CNH este último periodo de 5 años hasta mayo del 2021 totalizaron alrededor de 24,000 millones de dólares que consideran desde el 2015 hasta ahora y que están en ese proceso de ejecución, considerando pues todas las empresas que de una u otra manera ya están desarrollando sus contratos. Entonces, quisiera tener esta pregunta y que me la respondan cada uno de ustedes. Me gustaría empezar por Sonia y por favor se toman un minuto
máximo 1 minuto y medio cada uno, para ya cerrar el evento y cumplir con nuestro tiempo. ¿Cómo se podría maximizar, Sonia, actualmente los servicios que cada una de sus empresas proveen a la industria petrolera mexicana? Algo muy específico. Luis, creo que definitivamente la planificación conjunta es clave para mantener un proceso sostenible en nuestra industria. La relación sólida entre los clientes, las entidades gubernamentales y cada una de las compañías que hacen parte de la cadena de suministro es fundamental, porque tenemos que crear una forma de trabajo que nos permita eliminar los silos. Si seguimos trabajando en silos, no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, planificación, pero planificación conjunta como equipo dentro de la cadena de suministro. Bien, muchas gracias, Sonia. Javier, ¿qué opinarías tú en este tema? Bien, muchas gracias, Luis. Desde la perspectiva nuestra, la cadena de suministro se convierte en algo crítico. Como bien comentaba hoy día Sonia, necesitamos estar haciendo la parte que nos corresponde en esa cadena de valor, en esa cadena de suministro. Nosotros estamos en una parte pequeñita de lo que compete el tema de las operaciones marinas, pero estamos en todas, tanto en las operaciones que se llevan a cabo en aguas someras como en aguas profundas. Entonces, nosotros como empresa tenemos el compromiso y la responsabilidad de atender de manera conjunta las necesidades que se vayan dando en cada uno de esos rubros y operaciones para poder participar de una manera pues responsable y sobre todo brindar un servicio de calidad. Muchísimas gracias, Javier. Me gustaría escuchar tu opinión, César, por favor. Sí, claro que sí. Normalmente hay un grado de especulación siempre en las inversiones. Sin embargo, es la visión alineada la que debe ayudarnos justamente para hacer ese balance con la especulación y ponerle realidad. Para ello, necesitamos seguir transformando la forma de hacer el negocio. Necesitamos generar esquemas de colaboración participativa con nuevas propuestas que favorezcan sinergias, ¿no? Con ello contribuimos no solamente en el progreso del país, sino a la continuidad del negocio, porque hoy día no es tanto quién hace más, sino la sustentabilidad del negocio. Y esto no solo en lo individual, sino en lo colectivo. Y como reflexión, les comentaría, nadie tenemos la verdad absoluta, tenemos una perspectiva solamente, pero es la colectividad de nuestras perspectivas la que nos acerca a la verdad. Muchísimas gracias, César. Y para cerrar esta pregunta, me gustaría escuchar a Hermes de nuevo. No, Luis, yo creo que ya Sonia y César comentaron 2 puntos fundamentales, ¿no? La planeación y la colaboración. Definitivamente, esos dos puntos dentro del tema que estamos abordando, el offshore y la mayor eficiencia, yo uniría la transformación digital a estos 3 puntos. ¿Qué significa si nosotros logramos esa colaboración, planeación e integración, digamos, de tecnología, de transformación digital? Yo creo que los proyectos que en cierto momento se llegaron a abordar con 15 diferentes actores de colaboración, hoy en día hemos trabajado aquí en México en proyectos donde estamos 3 actores, sin disminuir la capacidad del proyecto, pero sí integrando en una forma mucho más colaborativa que permita esa colaboración en mejor forma y la implementación de tecnologías en forma más rápida, hacen mucho más eficientes estos proyectos. Entonces creo que por ahí, uniendo los conceptos que estábamos hablando, podemos hablar de cómo poder eficientar estos proyectos offshore en México. Muchísimas gracias, Hermes. Y para concluir con este panel, permítanme destacar algunos de los aspectos relevantes que han mencionado nuestros panelistas. Hablamos sobre la importancia de la planeación conjunta, el trabajo colaborativo. Hablamos también de la importancia de compartir costos de operación. Hablamos también de la importancia de los modelos de contrato. También mencionamos los temas asociados a la seguridad y el establecimiento en algunas oportunidades de comités conjuntos para manejar crisis como la que se presentó y vivimos durante todo este tiempo, que continuamos viviéndola allí. El tema del talento, la importancia que tiene el talento
y la necesidad de las empresas pues de acercarse o mantener esa comunicación con las universidades para capturar ese talento y ayudar a tener el talento alineado con las necesidades de la industria desde el principio. El tema de la digitalización, el tema de la automatización de operaciones van a jugar también un rol muy importante hacia el futuro.